Como veis, estamos tocando diferentes puntos. Vamos a tocar en esta ocasión nuestra última mesa redonda. Tenemos con nosotros para hablar de algo tan importante. Ya ha habido diferentes puntualizaciones o apuntes a lo largo de la mañana en torno a la economía circular. Hemos hablado de aprovechamiento, de mercado local, de círculos de vida, hemos hablado de comportamiento de consumidor, de la responsabilidad que tienen que tener y que tienen las empresas actuales e industrias para poder estar al día y poder cumplir efectivamente con esos objetivos de desarrollo sostenible, que evidentemente nos los han recomendado, pero es algo que tiene que poder ser intrínseco. Por eso hablábamos de sostenibilidad, en este caso transversal. Para hablar de economía circular, tenemos con nosotros a Pilar Arrayas Guindal. Adelante, por favor, Pilar, especialista en economía circular a través de la gestión de residuos en Ecoembes, empresa con la que colaboramos desde la Asociación Española del Retail, primera jornada de colaboración y esperemos primera de muchas. Con Ana Rodríguez Olaya, gerente de cambio climático en Auren Spain Sostenibilidad y profesora asociada en la Universidad de Rey Juan Carlos, investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid, estudio de la cadena de valor máster en investigación forestal, avanzada por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA en la Administración de Empresa, como os he dicho, por la Politécnica y por la Universidad Carlos III de Madrid. Y estará con nosotros también Ana Salazar, gracias, bienvenida, jefa de la División de Calidad, Medio Ambiente e Innovación de la Dirección de Planificación y Medio Ambiente de AENA, desde la que se gestionan los temas relacionados con la sostenibilidad, incluyendo la elaboración e implantación de documentos estratégicos tales como el Plan de Acción Climática y la Estrategia de Sostenibilidad, que incluye aspectos tales como la gestión del agua, economía circular, biodiversidad, calidad del aire, etc. Es ingeniera aeronáutica y máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE, PM de NESADE, con una experiencia de más de 20 años en gestión aeroportuaria. De manera que, pues, Ecoembes, Auren y AENA, estupendísimas empresas y tres mujeres maravillosas. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a intentar poner un poquito de foco en la sostenibilidad. En este momento que estamos de emergencia climática, ¿no? Venimos de pasar, o estamos pasando el otoño más caluroso, dicen, desde que hay registros. Y es verdad que, bueno, pues tenemos que hacer algo desde el punto de vista de los ciudadanos y, sobre todo, a través de las empresas, hacer estas acciones sostenibles como una estrategia de sostenibilidad y para promover este cambio, ¿no? Entonces, quería preguntar un poco qué hacéis desde AENA y desde Auren, cuáles son los principales focos en memoria de sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad hace ya muchos años que forma parte de la estrategia de la compañía, pero en esta nueva edición de la estrategia ocupa un lugar prevalente y predominante en el centro de la estrategia. En el año 2021 se aprobó nuestra estrategia de sostenibilidad. La estrategia de sostenibilidad de la compañía aborda todos los aspectos y todos los ámbitos de la sostenibilidad, tanto ambiental como social, y está estructurada en 5 ejes fundamentales. El primero de ellos es la neutralidad de carbono, que lo que intenta es definir, o lo que incluye son actuaciones para la reducción de las emisiones propias. El segundo es aviación sostenible, que aborda todas las actuaciones en cuanto a facilitación y a impulso de reducción de emisiones de terceros. Os imaginaréis que en un aeropuerto el principal emisor de gases de efecto invernadero no es el propio aeropuerto, sino las aeronaves que operan en él. Por tanto, esta es una actuación importantísima. Y el tercero es comunidad y cadena de valor sostenible. Para este tercer eje, nos centramos sobre todo en la parte de gestión de proveedores para garantizar que todos nuestros valores de sostenibilidad y nuestros objetivos se extienden a toda la cadena de valor de los productos y servicios que adquiere AENA. Estos 3 primeros ejes corresponden al Plan de Acción Climático de AENA, que es el capítulo fundamental de la estrategia de sostenibilidad, pero luego también tenemos otros 2, que es el uso responsable de recursos naturales, que incluyen la economía circular y la gestión del agua. Y luego también, en último lugar, pero no menos importante, por supuesto, es el eje social, en la parte de gestión de personas y en la parte de gestión de comunidades. En la parte yo quería hacer un poquito de hincapié en la parte de uso responsable de recursos naturales, que tiene 2 ejes a su vez, la parte de gestión del agua o de gestión del recurso hídrico y la parte de gestión de residuos de economía circular.
En el ámbito de la economía circular, nuestro objetivo en el año 2040 es ser net cero residuos, sí, muy, muy ambicioso. Y para ello, pues estamos trabajando tanto en lo que es la reducción del recurso generado, como en la mejora de los procesos de segregación y luego en lo que es la generación o la valorización del recurso a través de procesos innovadores que pueden dar lugar incluso a combustibles limpios, que luego volvemos a utilizar en los procesos aeroportuarios para reducir emisiones. Y en la parte de uso de recursos naturales de agua, lo que queremos es reducir el consumo hasta un 10% en 2030 y queremos también fomentar la circularidad en el uso del agua. Y entonces lo que queremos es hacer una planificación de lo que es el uso del recurso hídrico de todas las fuentes, fomentando la reutilización de aguas de pluviales y de agua regenerada de depuración, por ejemplo, entre otras. Todo esto está incardinado en una estrategia de sostenibilidad, como os he dicho, en la que hay múltiples sinergias entre todos los ejes y la economía circular forma parte de la solución de nuestro problema de emergencia climática, lógicamente, una parte importantísima. Y el presupuesto estimado de toda esta estrategia de sostenibilidad es de cerca de 750 millones de euros. Sí, sin duda, bueno, pues qué interesante lo que nos cuentas, Ana, y muy, muy retador, desde luego, como estás contando. Y desde Auren... Pues nosotros ahora mismo, bueno, como realmente nuestro área es relativamente joven, aunque Auren ya parece ser que tiene 25 años, pero en la parte más de consultoría de sostenibilidad, que era lo que llevamos poquito tiempo. Entonces, nosotros hacemos memoria de sostenibilidad, tenemos el informe de información no financiera y ahí es donde estamos desarrollando las primeras líneas de esa estrategia sobre todo de cambio climático, de circularidad más dirigida a la que sería sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, estamos dando los primeros pasos, ya hemos realizado esa cuantificación de huella de carbono, estamos intentando ampliar a todo lo que sería la cadena de valor y cadena de suministro, pues para también dar servicio a todos nuestros clientes o proveedores que cada vez nos van solicitando que tengamos esa cuantificación de emisiones, pues bueno, para que se vaya cerrando un poco lo que es el círculo. Y en temas de economía circular, pues también tenemos planteadas determinadas acciones, pero bueno, un poco debido a la actividad que nosotros realizamos, que al final son servicios profesionales, bueno, pues a lo mejor no tiene tanto impacto, pero que sí sí se tiene establecido, bueno, pues una gestión de residuos dentro de la propia empresa, también se tiene un control sobre la gestión de los recursos que utilizamos, en este caso, pues un recurso muy utilizado es tanto papel, tóner, etcétera. Entonces siempre procuramos que tengan ciertos certificados ambientales que garanticen tanto el origen como el posterior reciclado. Bueno, pues un poco dentro de lo que nosotros podemos hacer, dada nuestra actividad principal, pues bueno, contribuir de aquella manera, ¿no? Y bueno, y luego también otras cosas que se suele hacer también, pues de temas de vending, que son cosas que tenemos, o en el restaurante, o sea, toda la zona de restauración que tenemos habilitada pues para los empleados, pues ahí generar acciones en las que, bueno, pues estén vinculadas con temas de sostenibilidad, acción social relacionada con, pues para fomentar esa concienciación sobre el medio ambiente, otros aspectos, el impacto social y también, bueno, pues ver sobre todo que los productos que nosotros utilizamos pues son de comercio local, que tienen cierta garantía de origen ecológico, bueno, pues un poco intentando solventar esas acciones que nos están también reclamando los clientes y como nosotros damos esos servicios, pues también tenemos la mentalidad o la obligación de si vendemos un servicio y te damos asesoramiento en determinados servicios, también tenemos que hacerlo nosotros, hay que parecerlo, ¿no? Exactamente. No solo serlo, sino parecerlo. Efectivamente. Es verdad que cada uno en su parcelita, bien como consumidores o como ciudadanos, como trabajadores de una oficina pequeña o grande, tenemos que poner nuestro granito, si no esto no cambia, claro. que seguiremos igual. Eso pues es. qué interesante. Otro pilar importante que seguro que estáis conmigo es el tema de la innovación, que es fundamental para poder pasar de una economía lineal de saco, materia prima, uso y tiro a una economía circular en la que los residuos o distintos productos pues, vuelven a ser recursos, ¿no? dentro del ciclo. Seguro que tenéis proyectos de innovación también muy interesantes que podéis compartir, ¿no? Y contarnos un poquito. Si quieres empezamos por ahí, Ana. Claro.
bueno, en AENA somos muy conscientes de que en un sector tan tecnológico como el aeronáutico, las soluciones para la crisis climática pasan por la innovación. Hasta tal punto que hace unos años se creó una dirección que aúna la materia de innovación y la de sostenibilidad. Entonces hay una interfaz muy interesante y aprovechamos el conocimiento de las startups y el potencial de las startups. Aprovechamos también todo lo que nos pueden proporcionar en cuanto a innovación y tecnología nueva a los proveedores. Estamos en contacto con universidades, estamos lanzando un proyecto de investigación con universidades y somos muy conscientes que tenemos que estar en contacto continuamente con el mercado para captar esas soluciones tecnológicas que nos van a ayudar en lo que es el camino hacia la descarbonización y a la aplicación de las soluciones de economía circular. Concretamente, yo quería hacer mención a dos proyectos que son muy bonitos, que he mencionado un poco por encima antes, que tienen que ver con la generación, la valorización de residuo para generar combustible. Entonces, en primer lugar, hay una tecnología interesantísima que tiene que ver con la generación de combustible sostenible de aviación a partir de residuo sólido urbano. Esta tecnología, que ya se está utilizando en Estados Unidos, queremos importarla y empezar a fabricar en España este tipo de combustibles. El combustible sostenible de aviación es la única solución factible a corto plazo para reducir emisiones. Sabéis que los combustibles sostenibles de aviación no es que no emitan, es decir, sí que hay emisiones en el escape de los aviones. Claro. Lo que pasa es que previamente se ha producido una absorción de emisiones, ya sea porque el origen es vegetal o porque todo el proceso de gestión del residuo elimina esas emisiones. Bueno, pues estamos apoyando a todas las empresas que están dedicándose a este tema para que, digamos, el volumen de combustible sostenible de aviación que hay en el mercado sea lo suficientemente importante y los orígenes sean lo suficientemente variados como para que se produzca el efecto economía de escala y el precio del SAF se abarate, minimizando el daño a la aviación, porque el precio de los combustibles sostenibles de aviación es aproximadamente entre 3 y 7 veces, dependiendo del origen, que los querosenos procedentes de combustibles tradicionales. Suele ser el hándicap, que a veces lo reciclable es más caro que lo otro, ¿no? Lo que se puede claro, antes se hablaba en esta mesa de la sostenibilidad cuesta, claro que cuesta. Sí, es que, claro que a veces no puede ser más barato. Claro. Lo que pasa es que yo lo que creo es que estamos en un momento de crisis, de cambio, de catarsis y estos costes se van a ir aminorando, ¿no? Y la curva se va a ir suavizando. Y en eso es en lo que AENA está ahora mismo totalmente dedicada. Y otro proyecto muy bonito y muy interesante consiste en la reutilización de los residuos de la restauración de los aeropuertos. Nosotros gestionamos los residuos de los aeropuertos en su globalidad. Entonces, los restauradores tienen volúmenes importantes de residuo orgánico. Ese residuo orgánico, junto con los residuos de los lodos de depuradora o los restos de poda, estamos haciendo en este momento un proyecto para poder convertirlos en biogás. Nuestras calderas de calefacción utilizan gas natural. Si utilizamos biogás, cerramos el círculo. Qué bueno. Y son dos proyectos que están plenamente basados en circularidad y yo creo que son muy interesantes y basados muy en técnicas innovadoras. Desde luego que además hablabas de la innovación de las startups. En Ecoembes además tenemos también el TCL, que es el Laboratorio de Circular de Innovación, y allí también colaboramos con un montón de startups que son base para avanzar. Unos proyectos salen bien, otros menos, ¿no? Pero es base. ¿Y desde Auren cómo? Pues nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es desarrollando un sistema de gestión interno, totalmente de momento interno, y bueno, ya veremos si luego podemos, para implementar todo lo que está relacionado con temas de sostenibilidad, ver cómo vamos a pues un poco integrar, pues para cumplir todo tipo de regulación, reglamentos, etcétera, que están vinculados con los informes de sostenibilidad. También pues para poder dar salida también a toda divulgación relacionada con temas de cambio climático, temas si daría el caso de uso de recursos, el origen, etcétera.
Lo estamos ahora mismo experimentando con temas de cambio climático principalmente, un poco, no sabemos si es por sencillez, porque hay metodologías estandarizadas, entonces puede ser más sencillo, pero sí estamos empezando a encontrar muchas conexiones y sinergias con otras áreas de informes de sostenibilidad o incluso con temas de eficiencia energética. Entonces intentamos unir todo a través de ese sistema de gestión para que todo sea más fluido, tengamos más información lo más rápida posible, porque también a nosotros muchos clientes que nos están pidiendo que ya les demos las emisiones no tanto de Auren como tal, como organización, sino a lo mejor como el producto o servicio que le estamos ofreciendo. Entonces, claro, al ser un servicio que el proceso es bastante complicado exactamente identificar el proceso, ¿no? Porque existen muchas variaciones y bueno, al final lo hace una persona y es complicado, ¿no? Definir qué fases está incluido para la ejecución del servicio. Entonces creemos que de esta manera vamos a poder identificar mejor ese proceso o por lo menos encontrar un dato que nos permita dar esa solución que nos están solicitando, ¿no? Para dar una medida lo más aproximada posible, de tal manera que al final pues cumplimos otra vez con la cadena de suministro, tanto la nuestra como la de las personas con las que nos relacionamos, o sea, con las empresas con las que nos estamos relacionando, ¿no? Y luego también tenemos, existe un grupo de trabajo de innovación en el que están conformados por distintas personas de Auren de distintas áreas, de tal manera que, bueno, pues un poco a modo de brainstorming, pues generar ideas que permitan pues ese desarrollo en innovación dentro de la actividad que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vamos trabajando y poquito a poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos está ahí. Esa es la base, muy bien. Y para las empresas que nos están viendo, estas enfocadas al retail, ¿qué acciones les recomendarías o por qué proyectos podrían empezar o cuál crees que sea su primer paso? Pues las experiencias que hemos tenido así con el sector retail, que nos han pedido temas de asesoramiento en sostenibilidad, un poco siguen la línea de lo que ha comunicado la compañera anterior sobre KPMG sobre consumo responsable, ¿no? Al final, el tener a lo mejor políticas, decálogos de cómo un consumidor puede ser responsable a la hora de hacer la compra, pues yo creo que es uno de los pasos más importantes que puede hacer el retail. ¿Qué también pueden hacer? O sea, está muy bien el tema de tener indicadores, sellos, temas de informes, etcétera. Está muy bien porque al final les dan como estandarización, marcan una serie de objetivos, etcétera. Es muy fácil medir. Pero yo creo que también sería bueno que se viera que efectivamente todos los materiales que se utilizan, los materiales o el propio producto que se está vendiendo, pues tiene una base ya que se ha diseñado teniendo en cuenta esa economía circular, ¿no? El diseño fundamental. Y una vez que ya tienes esos proveedores que cumplen una serie de requisitos que los puedes crear tú mismos en base a la actividad a la que tú estés desarrollando o al sector en el que tú estés haciendo ese retail, porque claro, al final entiendo que no es lo mismo para una empresa, para una venta de juguetes que para una venta de ropa, etcétera. Cada uno tendrá sus características e idiosincrasia, ¿no? Entonces, lo ideal sería que se hicieran redes de colaboración con proveedores que garantizaran ese diseño, ese recurso, que utilizan recursos de fuentes locales, de recursos renovables o que son fácilmente reciclables una vez que se han terminado el uso, que se alargue ese uso también del producto, porque también es otra fase, o que ese producto también esté pensado para la reutilización, evitando o alargando lo máximo posible la llegada al proceso de reciclaje, ¿no? Que no es que esté en contra del proceso, sino... Creo que es el último paso de todo el sistema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un poco todo el ciclo de vida o todas las fases claro, de uso de ese producto. Claro, porque yo pienso que la clave para evitar pues que al final vaya muchos recursos a vertedero, muchos productos a vertedero, es que pues se pase por esa reutilización previa, que sea fácil incluso hacer una separación de componentes creando otra vez así la reintroducción o la reutilización de esos productos. Entonces yo creo que cada vez se están generando, yo creo que ahora mismo también hay más información, hay más gente o empresas que están haciendo este tipo de acciones, entonces a lo mejor generar esa red de colaboración, a lo mejor ahora ya es más fácil porque a lo mejor antes era más complicado encontrarlo, pero yo creo que ahora ya hay muchas opciones. Entonces yo creo que eso da seguridad al retail y al consumidor, ¿no? Que quiera ser responsable. Y además que es que el diseño de un producto
producto o un servicio siempre es fundamental. Siempre dicen que en la fase de diseño se pueden evitar el 80% de los impactos de los productos, Claro. con lo cual es pararnos un poquito, ver qué se va a usar, a dónde va a llegar, ¿no? Analizar un poquito todo y decidir. Y volviendo al tema de colaboraciones que estabais hablando, que es además uno de los objetivos también que marca las Naciones Unidas, ¿no? de los ODS, el tejer alianzas y colaboraciones, casualmente estáis colaborando en un proyecto, ¿no? de reducción de gases de efecto invernadero. Sí. ¿Nos podéis contar un poquito más? Pues lo que estamos haciendo es colaborar. Auren está analizando los riesgos climáticos de AENA. Entonces, una de las cuestiones que se han identificado que puede reducir o minimizar determinados riesgos climáticos en los aeropuertos es el tema del consumo energético, ¿no? Es uno de los indicadores que utilizamos pues, para ver de qué manera impacta la actividad de AENA o el clima puede influir en la actividad de AENA. Entonces, una de las acciones que se ha identificado que puede disminuir esos riesgos climáticos en temas relacionados con el consumo de energía es lo que ha comentado Ana de esa investigación relacionada con el biogás, que está, bueno, pues lógicamente si AENA efectivamente por su actividad es una actividad intensiva en consumos energéticos, evidentemente, pues lógicamente una actividad como la del biogás lo va a reducir bastante y además utilizando un recurso, o sea, que es fundamental, o sea, un residuo, perdón. Porque tenemos que utilizar aviones y desplazarnos, pero hay que ver cómo se minimizan, ¿no? esas emisiones que al final se generan con la propia actividad. Claro, porque al final lo que ha comentado Ana del biogás, pues es que es una idea muy buena porque al final lo que está utilizando para lo que es un residuo, la transforma en recurso y encima está disminuyendo un consumo energético que si no procediera de ese biogás que se quiere implantar, pues lógicamente vendría de otra fuente que podría ser renovable o no en función de la disponibilidad de ese recurso, porque está claro que hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que AENA tiene que desarrollar su actividad. Claro, entonces no puede parar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, como es una cuestión que no puede parar su actividad para dar el servicio que se tiene que dar, pues evidentemente todo este tipo de acciones van a disminuir esos riesgos, tanto climáticos como el desarrollo de la actividad, ¿no? Claro. Imagino que es un proyecto, Ana, muy ambicioso dentro de AENA, ¿no? Y que tendréis puestas muchas expectativas en él. Mucho. Entre otras cosas, la valoración adecuada de los riesgos climáticos es algo, riesgos y oportunidades, claro. y plan de adaptación es algo que todos los inversores solicitan lo primero, ¿no? A la hora de tomar una decisión de inversión, los inversores, las entidades financieras. Aparte de lo que es la valoración pura y dura de los riesgos, que pueden ser riesgos de transición, que tienen que ver más con riesgos regulatorios, riesgos reputacionales o de mercado, y riesgos físicos, que tienen pues un poco que tienen que ver con las modificaciones o los cambios, esta ola de calor que estabas comentando, ¿no? Que estamos sufriendo. Sí. Y que podría incluso obligarnos a alargar las pistas, porque el avión necesita más longitud de pista, claro, cuanto más calor hace, y a ejecutar grandes inversiones. O, por ejemplo, las precipitaciones intensas que nos pueden a lo mejor ocasionar episodios de inundación y demás. También hay otra parte que es la adaptación, los planes de adaptación a infraestructuras. Esa adaptación, tanto desde el punto de vista de ejecución de infraestructuras, a lo mejor, imagínate, alargamiento de pista, ejecución de protección o de diques para que no haya inundaciones, pero también adaptación de procedimientos o de procesos. Entonces tiene que ver con la aplicación de la circularidad a lo mejor para resolver determinadas cuestiones que ahora mismo se hacen de otra manera, de una manera más lineal. También otra cuestión importante es que esta detección de riesgos viene aunada con una detección de oportunidades. Hay muchísimas oportunidades vinculadas a la economía circular, y no solamente a la economía circular, sino a la gestión sostenible de los recursos. Una de las cuestiones que nosotros, por ejemplo, estamos valorando, un proyecto emblemático de AENA es el despliegue fotovoltaico, que pretende generar el 100% de la energía consumida en nuestros aeropuertos a través de plantas fotovoltaicos que vamos a instalar en 14 aeropuertos de la red. Pero estas plantas fotovoltaicas generan mucha energía en periodos pico de lo que es insolación o de incidencia del sol,
y luego hay otros momentos en los que no generan porque no hay sol. Entonces, ¿cómo se acumula esa energía? Se podría acumular en hidrógeno. Esa energía se transformaría en hidrógeno verde, que se produciría mediante un proceso pues, a través de la energía solar y del agua se generaría ese hidrógeno, y ese hidrógeno luego se podría utilizar como combustible de los vehículos terrestres o incluso de las aeronaves de hidrógeno que dice Airbus, el fabricante europeo de aeronaves, que son las aeronaves del futuro. O sea que hay soluciones de circularidad incluso aplicables a lo que es la gestión energética. Y esto es también una de las cuestiones que estamos analizando en detalle, pensando no solamente en un futuro cercano, con soluciones como combustible sostenible de aviación, sino en soluciones a medio y largo plazo más basadas en hidrógeno y en ese potencial fotovoltaico que tenemos por estar ubicados donde estamos ubicados y que es tan frecuente y tan favorable en este país, ¿no? Pues sí, la verdad que interesante, o sea, todo lo que hay detrás de los aeropuertos, ¿no? Que al final pasamos allí tiempo y todo lo que hay detrás, qué alegría conocer las medidas sostenibles que estáis promoviendo e intentando aplicar y la verdad es que ha sido una mesa muy enriquecedora y muy interesante. No sé si queréis que comentemos algún tema más que nos hayamos dejado desde el punto de vista de Auren, Ana, algo de... No, vamos, yo creo que un poco la línea que estamos siguiendo, ¿no? Que creo que ahora mismo se abre un abanico de posibilidades tremendas, de oportunidades tanto en el sector de la economía circular y concretamente al retail. También hemos visto en las conferencias, ¿no? que bueno, pues que el tema del coste, que las pequeñas empresas locales, ¿no? de venta que tienen que asumir, pero yo creo que ahora mismo también, en vez de centrarnos a lo mejor tanto en el coste, que realmente existe, pero yo creo que hay un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Sí. Cada vez se están desarrollando más iniciativas en ese ámbito. Entonces, creo que ahora hay un buen momento, ¿no? Para temas de sostenibilidad, economía circular y cada vez se va sabiendo más. Entonces, eso yo creo que es una buena noticia. Sí, eso es importante. Las empresas cada vez son más conscientes. Antes llevas una empresa y no sabían lo que era... Estaban pendientes de otros temas, ¿no? Pero es verdad que ahora pues hay grandes expertos y todas están muy alineadas en avanzar en estos temas y mitigar los impactos que se ocasionan, ¿no? Claro, sí, entonces yo creo que no hay que ver todo siempre el lado negativo, sino hay que ver todo lo que se puede avanzar, ¿no? Esas oportunidades que había comentado Ana, ¿no? Sí. Que parece que siempre nos vamos al lado más, más negativo, pero yo creo que hay ahora mismo muchísimas oportunidades para todos los sectores y enfocadas incluso a cada una de las actividades concretas, que no tenemos que olvidarnos que cada uno tiene sus características y que hay que adaptarlo a esa situación. Y que sean las circunstancias para que sean. Exactamente. Pues muchas gracias a las dos por este ratito. Gracias a ti. Ana, por estar hoy con nosotros y darnos un poquito más de luz y de conocimiento sobre economía circular.